Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestra ayudantía número 3 sobre teoría de acciones. Nuestra agenda indica que durante el desarrollo de la ayudantía revisaremos principalmente tres temáticas importantes. La primera corresponde a un bloque de teoría de acciones, donde conversaremos sobre su definición, las clasificaciones y valorización, que es lo relevante para su certamen número 2 del día sábado 30 de septiembre a las 9 de la mañana en las mismas salas que tuvieron su certamen 1. El segundo bloque corresponde a dos comentes que discutiremos unos minutos para luego dar paso al bloque número 3 sobre matemáticos, donde desarrollaremos juntos dos ejercicios tipo certamen. ¿Qué es una acción? Como ya sabemos de las clases del profesor, ¿cierto? Las acciones son un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide el capital social, y confieren al accionista dos derechos, uno del tipo político, referido a su voto en la junta de accionistas, y otro del tipo económico, referido a su participación en los beneficios de la empresa. Acá tenemos una imagen a modo de analogía, ¿cierto? En donde vemos a un profesional químico inyectando acciones al capital, que en este caso ese profesional vendría a representar al inversionista. Luego tenemos la clasificación de las acciones. Las acciones se pueden clasificar según su tipología, según el titular y según su cotización en la bolsa. Según su tipología, las acciones se subclasifican en acciones convertibles, en acciones comunes u ordinarias, en acciones preferentes, donde encontramos también las acciones de voto limitado. Según el titular, vamos a tener las acciones nominativas, las acciones al portador y finalmente, según la cotización en la bolsa, tendremos las acciones privadas y las acciones cotizadas. Las acciones convertibles son aquellas acciones que tienen la posibilidad de convertir la acción en un bono equivalente o en algún valor emitido por la sociedad en el mercado de capitales. Como se condice con convertirse en un bono, que sería transformar un activo riesgoso a uno de renta fija, lo dotará de mayor valor que en las acciones comunes u ordinarias. Las acciones comunes u ordinarias presentan también derechos políticos y económicos y su precio se condice con el mercado. Son acciones transferibles y además son las más transadas dentro del mercado de capitales. Y por último tenemos las acciones preferentes, donde estas acciones poseen preferencia respecto a los dividendos que se reciben y también respecto a la elección de cargos del directorio. Sus privilegios son más bien del tipo económicos y no tan políticos. No son transferibles y sus precios son más elevados que las acciones comunes u ordinarias. A continuación, vemos la valoración de acciones a través de 4 métodos. ¿Pero qué significa la valoración de acciones y de qué nos sirve? La valoración de acciones puede ser visto como arte y como ciencia, dado que posee combinaciones en su análisis tanto del tipo cuantitativo como cualitativo, en términos de cálculo e intuición. ¿Sí? Valorar nos va a permitir determinar el valor intrínseco de una acción en el mercado financiero y también podemos analizar si el precio actual de una acción es adecuado, está sobrevalorado o está infravalorado respecto a su valor real, lo cual nos permite tomar decisiones de inversión informados respecto a comprar, a vender o a mantener acciones en una cartera de inversión. Pero ¿cuántas formas existen de valorar una acción? Algunos métodos y enfoques comunes utilizados en la valoración de acciones son principalmente 4: el valor libro, el valor por flujo de caja descontado, el valor por dividendos con el uso del modelo de Gordon y el valor por múltiples comparables en donde se aplican los ratios. Valor libro. El valor libro o valor contable o valor patrimonial es uno de los métodos más directos para valorar una acción. Sin embargo, es el menos exacto, porque no siempre nos va a reflejar el valor de mercado real que tiene una acción. Entonces tenemos que considerar otros factores al tomar decisiones de inversión, como por ejemplo
las expectativas de crecimiento futuro de la empresa, la demanda del mercado, las condiciones económicas externas, la percepción de los mismos inversionistas, entre otros factores también. Su cálculo es sencillo, como podrán ver, ya que simplemente el valor de la acción estará dado por el patrimonio o valor contable de las acciones comunes subordinarias dividido en el número de acciones en circulación. Si se dan cuenta, solo consideramos los activos netos una vez que se hayan liquidado todos los pasivos, sin considerar otros factores como los que mencioné anteriormente. Por lo tanto, no refleja el valor de mercado real de los activos. ¿Sí? Algunas desventajas del valor libre son las siguientes, que considera solo valores contables históricos o devengados, los cuales no pueden ser representativos del valor real de los activos para la empresa. No considera también un crecimiento orgánico de la empresa y tampoco toma en cuenta las ciclicidades de la industria. No considera oportunidades de crecimiento futuras de la empresa y es indiferente a cambios en la estructura de capital o del nivel de riesgo. Si bien el valor libro no es una buena métrica del valor real de una acción, es bastante utilizado como punto de partida al momento de valorar una empresa. Por lo tanto, sí nos conviene utilizar valor libro si queremos tantear cómo podría ser el valor real de una acción en el punto de partida de la empresa. Valoración por flujo descontado. Las acciones representan un flujo constante de efectivo, entonces se pueden valorar, 1, descontando los flujos de caja de la empresa al costo de capital o el WACC, o 2, descontando por dividendos a través del modelo de Gordon. El método de flujo de caja descontado al costo de capital, o WACC, el WACC incluye todos los costos de financiamiento de la empresa, es más eficaz, pero es más costoso, ya que para pronosticar no solo necesitamos saber cómo crecerán los ingresos en el futuro, sino que también necesitamos saber cómo se va a comportar la estructura de costos, cómo evolucionarán las decisiones de inversión y de financiamiento, cómo se comportará el riesgo interno y el riesgo que propone el mercado, y cómo todo esto también a su vez va a afectar el costo de capital de la empresa. Por lo tanto, efectivamente se vuelve muy costoso. Por otro lado, el método de dividendos descontado es más sencillo y ofrece una mejor aproximación de la valorización de la acción, dado que se cuenta con el valor del dividendo y de la tasa de descuento del accionista. La tasa de descuento del accionista, a diferencia del WACC, la tasa de descuento nos indica la tasa de retorno que requieren los accionistas para invertir en la empresa. En cambio, el WACC va a ser una tasa que va a incluir todos los costos que permiten financiar una empresa. Para aplicar este método es necesario primero determinar el flujo de caja libre de la empresa, proyectando las utilidades y reincorporando todas las partidas contables que no sean movimientos reales de caja. A diferencia de cuando evaluamos un proyecto, ¿cierto? No requerimos de realizar ajustes tales como costos hundidos, etc. Luego determinamos el valor residual, ya sea como una perpetuidad de los flujos esperados o un valor de liquidación estimado, para luego determinar la tasa de descuento con la fórmula de KPM, que es esta de aquí abajo, en donde ocupamos el veto de la industria. Esto es fórmula de KPM, es materia que se va a ver en finanzas corporativas, ¿sí? Este es el método por el que deberíamos descontar y valorar las acciones por flujo de caja descontado, ¿sí? Sin embargo, con ello vamos a conocer el valor económico de la empresa. Para encontrar el valor del patrimonio, va a bastar con descontar los pasivos financieros netos para encontrar el valor de la empresa. Notar que bajo este criterio no se descuenta la totalidad de los pasivos, sino que solo aquellos de carácter financiero. Esto se debe a que los pasivos de carácter operacional, como cuentas por pagar a proveedores, son propias y necesarias para continuar la operación. Es por ello
que no se incorporan otros activos operacionales de corto plazo, tales como las cuentas de cliente. Eso es muy importante tener en consideración. Bueno, pero ¿cómo se hace la valoración por flujo descontado? Bueno, vamos a tener este ejemplo que dice, supongamos que usted es dueño de una empresa llamada One Piece Sociedad Anónima, que se dedica a la fabricación y distribución de frutas del diablo. Para valorar las acciones de su empresa, utilizando el método de flujo de caja descontado, deberá primero, paso 1, estimar los flujos de efectivo futuros. Supongamos que haces una proyección de flujos de efectivo para los próximos 5 años. Entonces, esto es información que podemos obtener nosotros, ¿cierto? Hicimos una estimación de los flujos de efectivo. ¿Cuáles pueden ser estos flujos de aquí a 5 años más? Supongamos que estos datos nos los dan, ¿ya? Entonces, en el año 1 vamos a tener 1.000.000 de pesos, en el año 2 vamos a tener 1.200.000, en el año 3 1.400.000, en el año 4 1.600.000 y en el año 5 1.800.000. El segundo paso sería establecer una tasa de descuento adecuada, ¿sí? Esto se puede calcular considerando los riesgos y otros factores. Sin embargo, nosotros vamos a suponer que nuestra tasa de descuento para nuestra empresa va a ser del 10%. Listo, una vez tenemos nuestro flujo y tenemos nuestra tasa de descuento, podemos calcular el valor presente de los flujos de efectivo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Usando la tasa de descuento del 10% y dividiendo por 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Por lo tanto, el valor presente para el año 1 sería 1.000.000 dividido en 1 más el 10% elevado a un periodo, y eso da 909, que es lo que sale ahí. Lo mismo repetimos para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Una vez tenemos todos esos valores, lo que hacemos es calcular, determinar el valor presente total de los flujos de efectivo. Y eso nos permite saber el valor por acción. Es decir, si nuestra empresa One Piece Sociedad Anónima tiene 1.000.000 de acciones en circulación, el valor por acción sería la sumatoria del valor presente calculado anteriormente, ¿cierto? Por periodo, dividido en el número de acciones en circulación. Y eso nos daría un valor de 5,85 pesos por acción. Según este cálculo simplificado, ¿cierto? El valor de cada acción de One Piece S.A. sería de 5,85 pesos por acción. Observación, ojo con esta parte. Este es un ejemplo sencillo, ¿cierto? En la práctica real, este tipo de valoración implica consideraciones mucho más complejas, como por ejemplo, ajustar la tasa de descuento al riesgo, el crecimiento a largo plazo, el análisis detallado de las operaciones y finanzas en las proyecciones del flujo de efectivo, entre otros, ¿sí? Esto fue como una pincelada de cómo podría ser este cálculo, ¿sí? Siguiente. La simulación de Monte Carlo. Entonces, bajo el criterio de evaluación por modelo de flujo de caja descontado, va a aparecer la incorporación de una simulación llamada de Monte Carlo, ¿sí? Para facilitar que se entienda esta simulación, voy a utilizar vocabulario menos técnico para su explicación, y en palabras sencillas vamos a definir la simulación de Monte Carlo como una técnica que es utilizada para hacer estimaciones más precisas al evaluar el valor de una inversión. Pero ¿cómo funciona? Imagínense ustedes que están tratando de predecir cuánto valdrá una inversión millonaria en el futuro. Por ejemplo, 1.000.000 de pesos, no sé, 1.000.000.000 de pesos, etc. Pero ustedes saben que si ustedes invierten, va a haber muchas incertidumbres que se van a encontrar en el camino, como por ejemplo variaciones en la tasa de interés, el panorama actual económico, los cambios en los precios, etc. ¿Cierto? Entonces, dado que existe este gran nivel de incertidumbre, usted, en lugar de hacer solo una estimación, va a utilizar la simulación de Monte Carlo y va a realizar muchas estimaciones diferentes en distintos escenarios diferentes. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de tener una mejor idea de las posibles situaciones a las que se expone su inversión, ¿cierto? Antes que todo, lo primero que va a hacer usted es reunir datos e información sobre la inversión, como por ejemplo, va a reunir flujos de efectivo futuros, va a reunir tasas de descuento, variables que puedan afectar a su análisis, como tasas de crecimiento, costos, etc. Luego de que usted haga eso, de que reúna toda la información y los datos, va a crear escenarios ficticios en donde usted se va a imaginar, por ejemplo, 3 tipos de escenarios. Uno puede ser optimista, el otro puede ser pesimista y uno puede ser intermedio, ¿sí? Posteriormente, una vez que ya tenga los datos y tenga los escenarios, va a hacer los cálculos de flujo de caja descontado para cada uno de los escenarios ficticios que usted imaginó, como lo haría con normalidad, ¿cierto? Ahora es cuando la simulación de Monte Carlo entra en este análisis. Usted lo que va a hacer es repetir muchas veces los cálculos de flujo de caja descontado para cada escenario muchísimas veces, ¿sí? Una vez que lo haga, va a analizar sus resultados y va a tener una gran cantidad de posibles valores para su inversión. Eso es lo que va a obtener de su análisis. Puede usted también analizar estos resultados considerando la probabilidad de que la inversión sea rentable en todas estas situaciones ficticias que imaginó. Finalmente, lo que vamos a concluir de todo este ejercicio es que la simulación de Monte Carlo nos va a ayudar a simular una inversión con distintas realidades posibles y usted va a ver qué resultados son los más probables que ocurran y que le ayudan a usted a tomar mejores decisiones financieras en el futuro, considerando la incertidumbre en sus cálculos de valoración. La incertidumbre, perdón. Eso, ¿sí? Entonces, cualquier duda respecto a la simulación de Monte Carlo, me pueden escribir en esta sección sobre simulación de Monte Carlo. Es muy preguntada en la prueba, así es que les recomiendo personalmente que la estudien, no de forma matemática, sino que la tengan clara en cuanto a conceptos y a lo que significa y al ejercicio que involucra hacer este tipo de simulación, como lo fui explicando paso a paso en este video. Acá tenemos más información sobre la simulación de Monte Carlo. Y a continuación veremos los tipos de valoración de acciones. En este caso ya por el modelo de Gordon, que sería el modelo de valoración por descuento de dividendos, ¿sí? Entonces, otra alternativa de valoración por flujos es el modelo de dividendos a los accionistas o también el modelo de Gordon, ¿sí? Consideremos que un inversionista desea mantener la acción por un periodo finito de tiempo. O sea, él va a comprar la acción y luego la va a vender. Eso es lo que dice. El precio que estará dispuesto a pagar hoy por esa acción, si planea, por ejemplo, mantenerla por un año, será esta fórmula. Según el modelo de Gordon, el precio de la acción está dado por el dividendo esperado, ¿sí? Que va a ser D sub 1, más el precio estimado al cabo del año completo que él la desea mantener, P sub 1, dividido en 1 más K, donde K es el costo patrimonial o la tasa de descuento relevante. ¿Sí? Esta es una de las fórmulas que se utiliza. Siguiente, entonces, sería, considerando despreciable el valor de la acción en el periodo T, con T tendiendo a infinito, la empresa entrega todo su flujo residual como dividendos y estos son constantes en el tiempo. Por lo tanto, lo calculo como una perpetuidad, ¿sí? Entonces sería, el precio de la acción es igual al dividendo dividido en K, ¿sí? Cuando T tiende a infinito, ¿sí? Eso es lo que dice esa fórmula. Entonces dice, considerando ahora que los dividendos crecerán a una tasa conocida G de manera constante, supongamos que estos dividendos también son perpetuos y además tienen un crecimiento constante en el tiempo, yo lo que hago es añadir una tasa conocida
de crecimiento, que en este caso va a corresponder a G. Entonces tengo la misma perpetuidad, ¿cierto? El mismo precio de la acción, pero esta vez le añado una tasa de crecimiento adicional en el tiempo. Luego dice, hasta este punto, si las acciones se transan a un valor de mercado holding period return o retorno del periodo de retención del accionista, se puede descomponer como la tasa de crecimiento más el retorno de dividendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos el retorno del periodo de retención va a ser igual al dividendo estimado más el precio en el periodo 1 menos el precio en el hoy dividido en el precio en el hoy, y eso me va a dar igual a un dividendo estimado dividido en el precio de la acción más G, que en este caso va a ser una tasa de crecimiento, donde el dividendo en el periodo 1 va a ser igual al dividendo en el periodo 0 por la tasa de crecimiento, porque aquí lo estoy haciendo crecer el dividendo en 0, ¿cierto? Para que se convierta el dividendo en 1. Por eso se multiplica por 1 más G, porque G sería la tasa de crecimiento, ¿sí? Luego, si la empresa decide ahora retener una fracción fija de las utilidades para reinvertir, el precio será el siguiente de aquí abajito, ¿cierto? Entonces, el precio va a ser las utilidades por acción por 1 menos la tasa de retención dividido en la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento, ¿sí? Eso va a ser la fórmula de abajo, porque ahora yo estoy reteniendo una fracción fija de las utilidades que se va a reinvertir, ¿sí? Entonces, por eso es que multiplico las utilidades por acción por 1 menos la tasa de retención, porque ese va a ser el monto que yo voy a retener para reinvertir, ¿sí? Ese sería, así se calcularía el precio de la acción. Ahora bien, dado que la retención se hace con el objetivo de aumentar las utilidades futuras, ¿cierto? Porque yo retengo para poder volver a invertir y así aumentar mi utilidad, la tasa de crecimiento G puede ser escrita como el ROE por la tasa de retención. G es la tasa de crecimiento, entonces le vamos a llamar tasa de crecimiento es igual al ROE por la tasa de retención. Así se lee. Donde ROE va a ser el retorno patrimonial, es decir, el retorno propio que presenta el patrimonio intrínseco en sí, ¿sí? Por último, de la fórmula general del precio de una acción que crece, esta puede ser reescrita como, ya, esta es otra forma de escribir el precio de una acción según el modelo de Gordon, ¿sí? Donde tenemos que el precio de la acción va a ser igual a la utilidad esperada dividido en la tasa de descuento más el valor presente de las oportunidades de crecimiento, que es PBGO, ¿sí? Esta es otra fórmula. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo de valoración por modelo de Gordon, el cual dice, calcula el precio de la acción de una firma cuyo ratio de retención de utilidades B es de 0.6 si es que su ROE es de 20%. Considere que la utilidad por acción estimada es un 1, será de 5 pesos, y que la tasa de descuento relevante para el accionista es de 12,5%. Luego, calcule el valor presente de las oportunidades de crecimiento. ¿Cuál es su intuición de que este valor sea tan alto? Recordar que tenemos que volver a releer la pregunta una vez hayamos hecho los cálculos para efectivamente contestar la pregunta, ¿sí? Porque las preguntas deben ir contestadas en la prueba, sobre todo las matemáticas, con un desarrollo matemático, ¿cierto? O sea, bueno, una recopilación de los datos, un desarrollo matemático del tratamiento que hago con esos datos y finalmente, como última parte, debo redactar mi respuesta, ¿sí? Entonces, dice, primero calculamos la tasa de crecimiento estimada. Esto es lo primero que vamos a hacer, calcular la tasa de crecimiento estimada. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente multiplicando el ROE por la tasa de retención.
El ROE va a ser 0.6 porque nos dicen que el ratio de retención de las utilidades es de 0.6. Entonces, cuando hablan de retención de utilidades, es que eso significa ROE, ¿sí? Miento, lo dije al revés. Cuando hablamos de tasa de retención de utilidades, nos referimos a B, ¿sí? Y cuando hablamos de ROE, nos vamos a referir al 20%, ¿sí? Porque lo dice textualmente el ejercicio, de que el ROE es 20% y de que la tasa de retención es 0.6, ¿sí? Si hablamos de retención de utilidades, siempre nos vamos a referir a tasa de retención y no a ROE. Eso quería decir, ¿sí? Entonces, la tasa de crecimiento va a ser igual a 0.12, que sería la multiplicación entre 0.6 por 0.2, ¿sí? Una vez calculamos el dividendo esperado para el año siguiente, que sería sería precisamente 2. ¿Por qué es 2? Porque nos dicen en el enunciado que la utilidad por acción estimada corresponde a 5 pesos y eso a su vez lo vamos a multiplicar por 1 menos b, donde b va a tomar el valor de 0.6. Entonces sería 1 menos 0.6 nos da 0.4 y obtenemos que 5 por 0.4 es igual a 2. Entonces el dividendo esperado para el año 1 va a ser 2 pesos, ¿sí? Luego, el precio de la acción estará dado por, según el modelo de Gordon, el precio de la acción va a estar dado por P sub 0, que sería el precio de la acción, igual al dividendo esperado en el año 1, dividido en la tasa de descuentos menos la tasa de crecimiento de la acción. Entonces sería D sub 1, que lo calculamos anteriormente, que sería 2 pesos, dividido en K menos G, donde K es 12,5, ¿cierto? Porque eso nos lo entrega el problema, menos la tasa de crecimiento, que en este caso sería 0,12, que fue calculada al principio, ¿cierto? Y nos da un precio de la acción de 400 pesos. Listo. Una vez obtenemos nuestro precio de la acción, podemos calcular nuestro valor presente de oportunidades de crecimiento. ¿Y cómo lo calculamos? A través de la siguiente fórmula, que es la que podemos ver acá. P sub 0 va a ser el precio de la acción, es igual a la utilidad por acción dividido en la tasa de descuento más el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Entonces tenemos que 400 es lo que vale el precio de mi acción, el E sub 1 es la utilidad esperada, ¿cierto? Que en este caso va a ser 5, porque me lo daba el problema, y K sería la tasa de descuento que necesita ocupar para este problema, ¿cierto? Porque es la tasa de descuento relevante del accionista. Esa es lo que equivale a K, que me lo entrega el problema también. Y una vez hago esos cálculos, me quedo con que mi valor presente de oportunidades de crecimiento va a equivaler a 360, ¿sí? Pero, ¿qué significa este valor? Nosotros podemos ver que el valor presente de las oportunidades de crecimiento son un porcentaje relevante del precio de la acción. ¿Por qué? Porque si consideramos que el precio de la acción son 400 pesos y nos damos el tiempo de hacer esta división de 360 dividido en 400 pesos, nos da que un 90%. Entonces, esto explica que debido a la alta tasa de crecimiento, la cual a su vez se debe al alto porcentaje de retención que tiene, existen mayores reinversiones que explican mayores tasas de crecimiento, ¿sí? Ese es el análisis que tenemos que tener. Sin embargo, tienen que entender que el valor presente de las oportunidades de crecimiento va a indicar cuánto del precio actual de una acción se va a deber al crecimiento en el futuro esperado de las ganancias. O sea, si las oportunidades de crecimiento son positivas,
va a significar que el precio actual de la acción va a reflejar tanto el valor presente de las ganancias actuales como las futuras, ¿sí? Si, si el PBGO es negativo, va a indicar que el precio actual de la acción se basa en las ganancias de hoy, actuales, y se espera que el crecimiento de las ganancias futuras en realidad no van a agregar valor, ¿sí? Eso va a indicar un eh, valor presente de oportunidades de crecimiento negativo, ¿sí? Que en el futuro no me va a agregar valor. A lo mejor hoy sí, pero en el futuro no, ¿sí? En cambio, cuando es positivo, me agrega valor tanto en el futuro como hoy. Entonces, esta métrica va a ser útil para analizar, por ejemplo, cómo los inversionistas van a valorar el crecimiento de las ganancias en una acción y cuánto ellos están dispuestos a pagar, si es que están dispuestos a pagar realmente un precio más alto debido a las expectativas que tienen de crecimiento de la empresa, ¿sí? Para eso nos sirve el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Bueno, ahora vamos a ver otro método que va a ser el método de valoración por múltiples comparables, ¿cierto? Este método, dice, se basa en la ley del único precio o de no arbitraje, que va a significar que dos activos idénticos deben tener el mismo precio. Eso significa que la ley del único precio de no arbitraje, tal como su nombre lo indica, busca estimar un valor intrínseco, me refiero a un valor propio del activo, con ciertos ratios de valores referenciales, ya sea de múltiplos o de comparables. El uso de múltiplos requiere de la determinación de los múltiplos fundamentales de mayor relevancia. Cuando hablamos de múltiplos nos referimos como a dividendos, a riesgo, a crecimiento o a rentabilidad. Y cuando hablamos de ratios, en general los ratios más usados van a ser, por ejemplo, el ratio precio-utilidad, el ratio precio-valor-libro, el ratio valor de la empresa EBITDA, precio-ventas, etcétera, ¿sí? Y hay otros indicadores específicos en cada sector. Existen varios ratios para poder hacer estos análisis financieros. Entonces, para ser más específicos todavía, vamos a hacer, bueno, aquí hay un dato muy importante que dice, uno de los ratios más utilizados es el ratio precio-utilidad, ¿sí? El cual en el modelo de Gordon puede calcularse como, si nosotros nos vamos dentro en las fórmulas del modelo de Gordon, nosotros sabemos que por modelo de Gordon podremos calcular el precio de la acción de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es formar el ratio en una parte de la igualación, ¿cierto? Sabemos que un ratio sería una división, entonces lo que hacemos, como es ratio precio-utilidad, lo que hacemos es dejar a un lado de la ecuación el precio como P sub 0 dividido en E sub 1, que sería la utilidad esperada, y al otro lado todo lo demás, que en este caso sería 1 menos B, que sería B la tasa de retención, dividido en K, que sería la tasa de descuento relevante del inversionista, menos G, que sería la tasa de crecimiento, ¿cierto?, de los dividendos, ¿sí? Y luego, lo que hacemos es que este ratio precio y utilidad por modelo de Gordon lo voy a poder calcular tanto con esta fórmula cuando tenga el ROE, ¿sí? Por eso es tan importante ver qué datos nos están entregando. Si nosotros sabemos y tenemos en nuestra mente qué datos tenemos, podemos saber qué instrumento utilizar y poder obtener el resultado que buscamos, ¿cierto? En este caso, si queremos conseguir el ratio precio-utilidad y nos dan el ROE, nos dan la tasa de crecimiento y nos dan la tasa de descuento del inversionista, lo más probable es que sí podamos calcular nuestro ratio precio-utilidad a través de este modelo, ¿sí? También una forma equivalente de calcularlo es a través de esta fórmula, que esta fórmula incluye el valor presente de las oportunidades de crecimiento, como pueden ver, y en este caso, si nos dan el PBGO, nos dan la utilidad esperada y nos dan la tasa de descuentos del inversionista, vamos a poder calcularlo fácilmente, ¿sí? Se puede calcular tanto de esta manera como de esta manera, ¿sí? Y como de esta manera, en realidad esto es como una mutación de la fórmula, ¿sí? Eso. Y ahora dice, la valoración por múltiples comparables y los pasos a seguir son análisis de la empresa objetivo, ¿cierto? Sí, nosotros vamos a analizar nuestra empresa objetivo,
vamos a hacer la selección de con qué empresas podemos comparar a nuestra empresa asignada, que es lo mismo que hicimos para el trabajo de análisis financiero. Vamos a hacer un cálculo y vamos a seleccionar los ratios más apropiados de acuerdo a nuestro análisis, ¿sí? A lo que nosotros queremos saber. Y luego vamos a hacer la aplicación de los resultados a la empresa objetivo para finalmente terminar con la selección de un rango de valoración para la empresa objetivo. ¿Sí? Estos son los pasos a seguir para realizar una valoración por múltiples comparables de una empresa objetivo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de la valoración de múltiples comparables. Dice, suponga que la compañía Umbrella S.A. ha logrado ganancias de 1,5 pesos por acción. Además, que el múltiplo precio-utilidad promedio de compañías similares es de 20 pesos. ¿Cuál es el valor de la acción? Ya, entonces acá nos están diciendo de que el múltiplo precio-utilidad promedio de las compañías similares es de 20%. Entonces aquí ya me están dando el ratio completo, ¿sí? Me están diciendo el ratio de la industria. Por eso es que se toma todo esto como igual a 20 pesos, ¿sí? Porque me están diciendo el múltiplo precio-utilidad promedio de compañías similares. Cuando habla de compañías similares y cuando habla de promedio, eso ya nos indica que es un ratio de industria, ¿sí? Entonces, por eso ponemos 20. Ahora, ¿cuál es el valor de la acción de Umbrella? Entonces, nosotros lo que queremos saber es el numerador de esta fracción, ¿sí? Abajo ponemos las ganancias de 1,5 por acción, que en el fondo va a ser la utilidad, ¿cierto? Y luego hacemos el despeje clásico, donde nos da un P Umbrella de 30, ¿sí? El método a utilizar para valorar una acción dependerá del nivel de profundidad y del tiempo que quiera darle el analista. Normalmente todo esto siempre depende del analista, ¿sí? Al trabajar cada método con supuestos y valores diferentes, los valores estimados por estos no tienen por qué ser igual, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ahora te toca a ti. Vamos a dar paso al desarrollo de los comentarios. Ya. A continuación vamos a desarrollar los comentarios de nuestra ayudantía, en donde la primera pregunta dice, explique la diferencia entre acciones ordinarias, acciones preferentes y acciones convertibles. ¿Cómo debería ser la relación de precios entre estas tres? Entonces, lo que podemos hacer para abordar esta pregunta, también llevándolo dentro del contexto de certamen, es en lo posible, hacer un análisis por cada una de las acciones, luego explicar su diferencia y luego cuál debería ser la relación de precio entre ellas, ¿sí? O lo otro que pueden hacer es hacer un cuadro comparativo, también les puede servir para estudiar, en donde pueden poner, por ejemplo, como característica, saber si es que alguna de estas tres tiene derecho a voto. Por ejemplo, si lo vamos haciendo junto en este momento. ¿Las acciones ordinarias tienen derecho a voto? Sí, sí tienen derecho a voto. ¿Las acciones preferentes tienen derecho a voto? Eh, a veces tienen derecho a voto porque puede ser limitado, ¿sí? Sin embargo, no siempre. ¿Las acciones convertibles tienen derecho a voto? Sí, sí tienen derecho a voto. Y ponemos solo sí. Entonces después nos podemos hacer otra pregunta. ¿Las acciones ordinarias hay entrega de dividendos? ¿Se entregan como dividendos? Las acciones ordinarias o comunes no tienen garantizados los dividendos porque dependen de las utilidades de la empresa y de lo que decida la junta directiva, principalmente. Respecto a las acciones preferentes, frecuentemente son fijos o mínimos antes y se entregan normalmente antes de las acciones ordinarias o comunes, ¿sí? Por eso son preferentes. Luego, las acciones convertibles entregan dividendos, depende de la decisión de la junta directiva, aunque igual podría llegar a convertirse en acciones ordinarias para recibir dividendos y otorgar a su titular la posibilidad de convertir la acción en un bono, por ejemplo, porque recuerden que estas acciones se pueden convertir en otros instrumentos financieros, ¿sí?
son muy interesantes las acciones convertibles. Por eso. Luego tenemos otro ítem, que puede ser otra característica con la que podríamos compararlas, ¿cuál es la prioridad de pago en caso de quiebra? Por ejemplo, ¿cuál es pago primero? ¿Las acciones ordinarias, las preferentes, las convertibles? ¿Cuáles y cómo veo eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las acciones ordinarias siempre se van a pagar al final, después de que yo ya le pagué a los acreedores, es decir, a quienes a mí me financiaron, me prestaron dinero, ¿cierto? Y después de pagarle a las acciones preferentes, ¿cierto? Después de pagar las acciones preferentes, que son las que tienen como prioridad, ¿sí? Entonces, al final voy a pagar las acciones ordinarias. ¿Cuál es la prioridad en caso de quiebra de las acciones preferentes? Antes de las ordinarias, pero después de los acreedores, ¿sí? Que fue lo mismo que dijimos antes, pero ahora llevado a base de las acciones preferentes. Primero pago a los acreedores, luego pago las acciones preferentes y luego pago las acciones ordinarias, ¿sí? Luego, ¿cuál es la prioridad en caso de quiebra de las acciones convertibles? Las convertibles depende de los términos, ¿cierto? Pueden incluso tener prioridad por sobre las ordinarias, pero ya depende cómo lo haya fijado la Junta, ¿sí? Hay otro ítem que tiene que ver con la conversión a acciones ordinarias. Por ejemplo, las únicas acciones que se van a poder convertir en acciones ordinarias según los términos acordados o en otros instrumentos financieros, no necesariamente acciones, pueden ser bonos, son las acciones convertibles, como su nombre lo dice. Pero, por ejemplo, las acciones preferentes, las ordinarias, no se pueden convertir. Las únicas que se pueden convertir son las acciones convertibles. Es por eso que ese es su nombre, ¿sí? Para que no haya confusiones. Y por último, podemos comparar, por ejemplo, con derechos de propiedad. ¿Sí? Los derechos de propiedad, por ejemplo, para las acciones ordinarias, van a representar la propiedad parcial de la empresa. Lo mismo para las acciones preferentes, van a representar la propiedad parcial de la empresa. Sin embargo, las acciones convertibles pueden representar la propiedad parcial de la empresa, sin embargo, igual tienen la opción de convertirse en propiedad completa, ¿sí? Porque pueden mutar. Entonces, para ir cerrando esta respuesta, nos vamos a quedar con lo que está escrito aquí en esta diapositiva, que dicen que las acciones ordinarias dan a sus dueños una serie de derechos, ¿cierto? Y son emitidas a un plazo indefinido por la duración de la sociedad, ¿sí? De eso va a depender. Las acciones preferentes, por su parte, van a otorgar privilegios y preferencias respecto a dividendos o elecciones de directorio u otras materias. Sin embargo, deben ser de plazo definido. Las acciones ordinarias van a ser de plazo indefinidos y las preferentes van a ser de plazo definido, ¿sí? Y finalmente, por su parte, las acciones convertibles van a otorgar a su titular la posibilidad de convertir la acción en otros valores emitidos por la misma sociedad, tales como bonos, ¿cierto? También pueden ser acciones ordinarias o comunes, ¿sí? Y en el escenario base, por ejemplo, ya contestando la segunda pregunta, que sería ¿cómo debería ser la relación de precio entre estas tres? La verdad es que antes que todo hay que mencionar que no existe una relación de precios así como fija o estandarizada de estas tres clases de acciones con las que nos vayamos a guiar siempre, sino que dado que sus valores son independientes entre sí, depende del factor analizado, ¿sí? La relación de precios que van a tener. Por ejemplo, eh, en este vínculo de la relación de precios afecta directamente factores como la demanda, los términos y las condiciones que se establecen en base a la junta directiva, la condición en la que se encuentra el mercado en ese momento. Entonces hay varios factores que pueden influir en esta relación de precios. No siempre se da así, a eso es lo que voy. No es como que para todos sea igual y que siempre sea igual, ¿sí? Aunque para este contexto, ¿sí? Lo que vamos a responder es que vamos a asumir que tanto las acciones convertibles como las preferentes van a presentar un valor adicional, ¿cierto? Y bajo esa lógica adicional se deberían transar a un valor mucho mayor que las acciones ordinarias. Entonces, esa es la relación de precios que existiría entre estas tres acciones. Ahora, si nos vamos a la segunda pregunta,
Dice, explique el proceso por el cual usted valoraría por múltiples comparables una empresa muy diversificada. ¿Sí? ¿Qué significa una empresa muy diversificada? Significa que pertenece a más de una industria. O sea que va a tener más de un rubro productivo. ¿Sí? Va a producir muchas materias primas de distinto tipo. ¿Sí? Un ejemplo claro de esto es como el clásico. Siempre dan General Electric como el ejemplo clásico de diversificación. ¿Por qué? Porque General Electric lo que tiene es una presencia a nivel global demasiado significativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra presente en varias industrias. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿cierto? También se encuentra presente en la industria de la salud, se encuentra presente en la industria de la energía, en la industria de las energías eléctricas, las energías renovables, ¿sí? Con distintos nombres. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, General Electric se encuentra presente como General Electric Aviation, ¿sí? Y lo que hacen ahí es fabricar motores comerciales y militares. Por ejemplo, en la parte de General Electric Energy, que así se manejarían dentro de la industria de la energía, ellos se focalizan principalmente en la energía eléctrica, en su generación y en su distribución. ¿Sí? Entonces generan energía eléctrica y la distribuyen. También fabrican turbinas a gas y se focalizan en incentivar el uso de energía renovable dentro de la empresa. Por otro lado, también ocupa General Electric Healthcare, que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Porque ofrecen equipos médicos en el área, por ejemplo, de radiología y física médica, tomografía computada. Bueno, esto más se manejarán los tecnólogos médicos. Atención médica digital también, por ejemplo, con aplicaciones. Se dedica a muchas industrias. Entonces, ¿qué pasa si tengo una industria, una firma que está presente en muchísimas industrias porque está muy diversificada? Entonces, ahora, aprovechando que ya hicieron varios su entrega de análisis financiero, ¿cierto? Este viernes, lo lógico que habría que aplicar es la valoración por segmento, ¿cierto? Es decir, primero lo que tendríamos que hacer sería buscar un múltiplo que fuera relevante por cada industria, ¿sí? Antes ya dijimos lo que era un múltiplo, así es que deberíamos manejarnos en ese término. Se busca un múltiplo relevante por cada industria en la que se encuentra presente la empresa, ¿cierto? Asignada, se evalúa cada segmento y luego se encuentra el valor de la empresa como la suma de los valores estimados de las partes, ¿sí? En caso de que la empresa se encuentre en múltiples industrias o más extremos en todos los sectores productivos, que igual es como un caso extraño de encontrar, aunque siempre puede haber, ¿sí? El tratamiento que debo aplicar es calcular un múltiplo que sea representativo para toda la economía, ¿sí? Entonces, por eso aquí se indica en esta diapositiva. Ese sería el término del bloque 2. Ahora vamos al bloque 3 sobre matemática de acciones.